Le doy el número, le doy el número de mi secretaria para que se comunique con la secretaria para que le dé la cita para ahora. Vienen de Chachapoyas, dice. No, ahorita yo estoy, no atiendo ahorita. Yo atiendo a partir de las 3 de la tarde. Sí, normal, que almuerce. ¿Ya? Sí, ya. No entra. A ver, ve si, porque es el mismo link, o sea, si gustas te lo envío. El link es 8929-470-36. Sí, Erika. Sí es. Ya. Listo. Ya. Chao. Ah, sí. Bravo, Vanessa. Entonces, mira, este es mi. Vale, pues, entonces, vale. ¿Ya? En una segunda opción, ya no entrarás en el país.
Erika. 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 Doctor Erika ¿Me está hablando por escucha? el chat. Ay, 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 ay. Alonso, ¿cuántos son ustedes? Somos 14, doctor. Doctor, ay, ¿ya me escucha? Ya, ahí se te escucha. Ah, ya sí. No sé qué pasó, pero cambié de micrófono aquí en el sistema porque no se me escuchaba. Y si somos 14, doctor, falta Ya, uno. entonces falta uno, ¿no? Faltan dos. Sí, doctor Fernández. Doctor, ya hablé con mis dos compañeros que faltan y uno de mis Ya. compañeros tiene problemas, bueno, los dos porque Medalit no le llegan los mensajes y supongo que no tiene señal. Como Ah, ellos ya, ya, se ya. encuentran con el internet mal, al menos Medalit está en Huarmaca, en un distrito Aso. de Piura, y no llega mucho la señal, por eso es que a veces se le entrecorta. Ah, ya, ya. Se está estudiando sí, a distancia. Sí, doctor, se encuentra bien lejos. Ya, pues vamos a empezar la clase. Sí, doctor, no hay problema. Ya.
Sí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí se observa. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver la clase que tiene que ver con los desórdenes del movimiento o los trastornos del movimiento. Dentro de las patologías más frecuentes de los trastornos del movimiento tenemos la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es la enfermedad más frecuente que se ve dentro de los trastornos del movimiento y tiene ciertas características, ¿no? La enfermedad de Parkinson tiene síntomas premotores, síntomas motores y también es una enfermedad que tiene tratamiento, pero no tiene cura, ¿no? Entonces, es una enfermedad dentro de las enfermedades neurodegenerativas que tenemos, ¿no? Pero primero vamos a ver los diferentes síndromes que hay. Bueno, esta es la clásica caminata o la clásica postura de un paciente con enfermedad de Parkinson. Temblor en las extremidades, generalmente suele ser a predominio unilateral. Empieza con un lado y luego continúa al otro lado, ¿no? Entonces, lo otro es la fascia mímica o fascia de jugador de póker, o también le dicen fascia de pomo, o sea, lo otro es los pasos cortos al caminar, pasos cortos. También tenemos, aparte de los pasos cortos al caminar, tenemos una postura con ligera flexión hacia adelante, ¿no? Y cuando va avanzando la enfermedad, tenemos el llamado freezing o congelamiento. El paciente, para poder caminar, se queda parado, ¿no? Queda congelado. Se para y no puede iniciar la marcha. Ese es el freezing, ¿no? O también la marcha festinante. También el paciente no puede contener la marcha, ¿no? O sea, empieza a caminar rapidísimo. El paciente puede incluso hasta caerse. Eso es el fenómeno de festinación. Entonces posteriormente, pues el paciente puede desarrollar algún cuadro demencial, ¿no? Pero de inicio, la enfermedad de Parkinson no es característico la demencia. Si yo tengo un paciente que tiene un síndrome parkinsoniano aunado a una demencia, hay que pensar en otro tipo de patologías o de parkinsonismos plus o parkinsonismos atípicos, más que en enfermedad de Parkinson. Entonces, este casito clínico he creído conveniente colocarlo. Es una mujer de 26 años de edad, nacida y residente en el Callao, soltera y sin embarazo, profesora de educación inicial. Sus padres y dos hermanos se encuentran sanos. En abril de 1998, los familiares la notaron desinteresada en su cuidado personal, con tendencia a permanecer callada y no expresar sus estados afectivos. Reacia para visitar a sus familiares y amistades. Disminuyó considerablemente su colaboración en las actividades diarias del hogar. No hubo modificaciones en el apetito ni en el ritmo del sueño. Estos síntomas se desarrollaron en el lapso de 2 meses. Después aparecieron movimientos rápidos en la mano derecha a manera de sacudidas, especialmente realizar movimientos intencionales tales como manipular cubiertos, escribir, usar tijeras y emplear la escoba. Estas molestias se intensificaron progresivamente, interfiriendo en grado alto los actos más elementales. La escritura se volvió micrográfica e incoordinada groseramente. Las dificultades en la marcha evolucionaron insidiosamente, caracterizándose por rigidez al caminar, giros lentos en cada uno de los pasos con rotación externa de las caderas y rotación interna de las piernas, lo que configuraba una apariencia saltarina al caminar.
Un médico interpretó sus trastornos como psicógenos, prescribiendo ansiolíticos y antidepresivos durante 2 meses, sin obtener mejoría. A los 6 meses del comienzo clínico de la enfermedad, se encontraba disártrica, con acentuada incoordinación de los miembros. Había cialorrea y disfagia cervical. Su expresión facial era burlona o irónica. Las sacudidas en la mano derecha eran grotescas y consistían en movimientos rápidos a manera de un aleteo, cuando levantaba el brazo o trataba de aprender objetos, que terminaban cayendo por la dismetría y torpeza extremas. En otro centro hospitalario se planteó el diagnóstico diferencial de parkinsonismo juvenil y temblor esencial. Un electroencefalograma y una tomografía axial computarizada del cerebro fueron interpretadas como normales y se prescribía levodopa carbidopa 125 miligramos cada 6 horas y propanolol 40 miligramos cada 8 horas durante 2 meses sin modificaciones positivas de los signos. Entonces, hasta ahí tenemos una paciente que nos hace primeramente trastornos psiquiátricos. Posteriormente nos hace, según lo que describen, un aparente síndrome parkinsoniano, ¿sí? Y posteriormente, pues, ya lo catalogan como un parkinsonismo juvenil y temblor esencial, por lo cual le inician la levodopa carbidopa y le dan propanolol. Recuerden que el tratamiento de elección para el temblor esencial es el propanolol. Entonces, y bueno, pero la paciente no responde hasta este momento con la terapia que se le ha dado. Se solicitó estudios del cerebro con resonancia magnética y dosaje bioquímico de ceruloplasmina y de cobre en suero, así como excreción de cobre en orina de 24 horas. Entonces, ahí vemos que a la paciente se le está tratando de buscar otras causas secundarias de parkinsonismo. ¿Por qué? Porque es una paciente joven que no tiene aparentemente ningún antecedente, entonces lo último que podríamos pensar es una enfermedad de Parkinson. Recuerden que la enfermedad de Parkinson es el parkinsonismo idiopático, ¿sí? Entonces le piden resonancia, le piden un dosaje de ceruloplasmina y de cobre en suero y también una medida de cobre en orina de 24 horas. Desafortunadamente, la indigencia económica de la familia imposibilitó la obtención de los exámenes solicitados. No se supo de la paciente hasta 10 meses después. Esta vez fue traída por su padre en brazos y no podía mantenerse de pie. Su expresión facial está con la boca entreabierta, correspondía a una sonrisa burlona. Su mutismo impedía evaluar el estado mental. La disfagia se había agravado y producía un grave estado de desnutrición. En estas condiciones fue hospitalizada, ¿no? Entonces, acá yo le he planteado este caso clínico para que ustedes vean que no todo lo que tiembla, no todo lo que se pone rígido, no todo síndrome parkinsoniano es enfermedad de Parkinson. Entonces hay que evaluar al paciente, ¿no? Esta paciente, por ejemplo, habría que ver cómo está el examen neurológico. Posteriormente, la paciente se evalúa y, bueno, se ven el anillo que es característico de Keisar, me olvidé, el anillo alrededor de la niña, ¿ya? Ese anillo es característico en los pacientes que tienen enfermedad de Wilson por depósitos de cobre, ¿no? Entonces, esta paciente, por eso que se le pidió ceruloplasmina, se le solicitó dosaje de cobre en suero y se le solicitó la excreción de cobre en orina de 24 horas. Pero no se le pudo hacer, ¿no? Después de los 10 meses, ahí sí lo logran hacer con apoyo del hospital. Se logra realizar y ahí se confirma el diagnóstico de enfermedad de Wilson. Le dan tratamiento y la paciente pues mejora un poco, ¿no? A pesar de las secuelas que habían quedado producto del daño que hizo el cobre en el sistema nervioso central. Muy bien, entonces,
dentro, ¿qué tenemos como trastornos del movimiento? Enfermedades del trastorno del movimiento. Como concepto podemos decir que es un grupo de enfermedades neurológicas en las que predominan las alteraciones en la forma y en la velocidad de los movimientos corporales. Estas enfermedades aparecen porque se afecta a los ganglios basales, generalmente, ¿sí? Entonces, el sustrato anatómico para que haya trastornos del movimiento es los ganglios basales. Distinguimos dos grandes grupos sindrómicos, los síndromes hipocinéticos y los síndromes hipercinéticos. Hipocinéticos, ahí tenemos pobreza o lentitud del movimiento, asinesia, y suelen acompañarse de un aumento del tono muscular o rigidez. Entonces, por eso que lo llamamos síndromes rígido-aquinéticos o parkinsonianos. Los síndromes hipercinéticos, que se caracterizan por la presencia de movimientos involuntarios anormales o disinesias. Bueno, luego de acá sabemos la característica importante que tienen los ganglios basales en el control de los movimientos involuntarios. Entonces, los ganglios basales son un grupo de núcleos subcorticales relacionados directamente con el inicio y control de los movimientos voluntarios. Su función consiste en procesar y modular la información proveniente de la corteza motora para la adecuada realización de los movimientos voluntarios. Entonces, eso es importante, ¿sí? ¿Qué ganglios basales tenemos? Pues el núcleo estriado. ¿Quién conforma el núcleo estriado? El caudado y el putamen. Acá tenemos, acá más o menos para que ustedes se den cuenta, ¿no? El núcleo caudado, este es un corte axial de un átomo, este es un SPET, núcleo caudado, el putamen por fuera y el globos pálidos por dentro. ¿Quiénes forman el núcleo estriado? El putamen y el globos, el putamen y el núcleo caudado son los que conforman el núcleo estriado. Núcleo caudado y el putamen, no el núcleo estriado. El globo pálidos con su pala interna y la pars externa. La sustancia negra pars compacta y la sustancia negra pars reticular. El núcleo subtalámico y los núcleos talámicos ventral anterior y ventral lateral. Entonces, pero el núcleo estriado, el estriado es el principal estructura aferente, ¿sí? La principal afectación que se da cuando hay un daño al estriado, ahí viene generalmente los movimientos involuntarios. ¿Listo? Entonces, bueno, acá esto es la fisiopatología, cómo se va a producir lo que es las vías excitatorias, inhibitorias, para que se produzcan los movimientos involuntarios, ¿no? En el estado hipocinético, por ejemplo, la alteración neuroquímica más importante en la enfermedad de Parkinson es la degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta, ¿sí? Por eso que se produce lo que es la enfermedad de Parkinson. Hay una degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta. Entonces, según el modelo clásico de funcionamiento de los ganglios basales, el déficit de dopamina en el estriado originaría un aumento de la actividad de las neuronas del globos pálidos parte interna, y de la sustancia negra pars reticular. Al estar reducida la inhibición de las neuronas estriatales GABAérgicas, sustancia P, del núcleo estriatales, el GABA y la sustancia P ejercen sobre ellos. Eso hace que se explique un poco cómo se producen los movimientos involuntarios, ¿no? Entonces, pero lo más importante acá es que tienen que tener en cuenta cómo es el estado hipocinético y la degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta es la que se ve afectado para que se produzca
los ganglios basales, para que se produzcan los movimientos involuntarios. Entonces, y el estado hipercinético, pues existe una alteración de la vía estriopalidal indirecta con predominio de la directa, ¿no? Estas son cosas que lo plantean en forma de investigación, ¿no? O sea, esa es un poco la fisiopatología que podría explicar cuál es la alteración que se produce en los ganglios basales para que haya un desequilibrio en el control de los movimientos voluntarios. Entonces, tenemos acá, ya cuando ustedes sean neurólogos, si es que lo van a hacer, ¿no? Entonces, ya ustedes, de repente ya tenemos nuevas investigaciones que nos ayuden a tener una cura de esta enfermedad. Acá, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Este es un SPED en el cual, pues, ustedes ven el funcionamiento de los ganglios basales, ¿no? Acá, por ejemplo, el núcleo caudado, el globus pálido y el putamen. Putamen está hacia afuera, el globus pálido hacia adentro, pars externa y pars externa, ¿no? Están funcionando, miren. Hay captación acá, ¿sí? Hay funcionabilidad. Incluso de los tálamos, ¿no? Acá tenemos los tálamos. En cambio, acá, miren, cuando un paciente tiene una enfermedad de Parkinson, y vemos hipofuncionamiento de los ganglios basales. Eso tener en cuenta, ¿ya? Entonces hay un hipofuncionamiento de los ganglios basales.
Un ratitito, ¿están o no están? Acá estamos, Sí, doctor. Muy bien. Entonces, bueno, ahí para que vean ustedes lo que sucede, ¿no? En los ganglios basales. Entonces, pasamos a los síndromes hipocinéticos o parkinsonianos. Un síndrome parkinsoniano requiere la presencia de asinesia asociado a otro signo, como el temblor, la rigidez o la inestabilidad postural. Miren, esta es la Sociedad de Banco de Cerebro de Reino Unido. Esa es la que definió este criterio, ¿no? Pero yo hace 2 años más o menos llevé un curso de movimientos involuntarios en el cual los grandes expertos decían lo siguiente, que para definir un síndrome parkinsoniano solamente tenemos que tener dos signos, la rigidez y la bradicinesia. Acá nos ponen a la asinesia, ¿no? O sea, asinesia es pérdida del movimiento, ¿sí? O sea, tenemos que tener asinesia y acá nos dicen que, según este es el Banco de Cerebro del Reino Unido, ¿ya? Asinesia o aunado a rigidez, temblor o inestabilidad postural. Pero lo que yo les decía es asinesia y rigidez. Suficiente para decir que este paciente tiene un síndrome parkinsoniano. No es necesario el temblor. Les hago recordar que hay pacientes con Parkinson que no tienen temblor, aproximadamente es el 30%, ¿ya? Entonces, es importante, por ejemplo, esta definición, ¿no? Un síndrome parkinsoniano requiere la presencia de asinesia asociado a otro signo, temblor, rigidez o inestabilidad postural. La inestabilidad postural, generalmente en la enfermedad de Parkinson, se da en los estadios avanzados de la enfermedad. No es usual tener a un paciente con enfermedad de Parkinson y que empiece con inestabilidad postural. Si eso sucede, hay que descartar un parkinsonismo atípico o un parkinsonismo plus, como por ejemplo una atrofia multisistémica, la AMS, o una parálisis supranuclear progresiva, la PSP. Entonces, eso es importante. La enfermedad de Parkinson es la causa más frecuente de un síndrome parkinsoniano. Es el diagnóstico más probable cuando no existen síntomas atípicos o datos en las pruebas de neuroimagen que indiquen un diagnóstico alternativo. En conclusión, la enfermedad de Parkinson es el Parkinson idiopático, ¿sí? Es el Parkinson que no encontramos una causa aparente, ¿ya? Las entidades en las que con frecuencia se confunde la enfermedad de Parkinson son la atrofia multisistémica, la AMS, la parálisis supranuclear progresiva, la PSP, y la degeneración córtico-basal. Acá, esto es de la Medicine. Si ustedes quieren leer un poquito más sobre los trastornos del movimiento, la Medicine es una buena alternativa, ¿ya? Esto de acá, por ejemplo, la etiología, clasificación etiológica de los síndromes parkinsonianos. Parkinsonismo idiopático o enfermedad de Parkinson. Y luego vienen los parkinsonismos secundarios o sintomáticos. Los inducidos por fármacos. Por ejemplo, ahí tenemos los neurolépticos. Haloperidol, risperidona, quetiapina, aumentaría yo, ¿ya? Y otros bloqueadores dopaminérgicos como la metoclopramida, sulpiride, ¿ya? Ustedes que están llevando psiquiatría, ¿están llevando psiquiatría o no? Erika, Sí, doctor, estamos llevando psiquiatría, pero no, todavía no vemos medicamento. todavía no. Entonces, No, esto es importante, miren. A veces los psiquiatras recetan mucho antipsicóticos, ¿no? Y entonces nos puede hacer confundir. Por eso que cuando un paciente llega con un síndrome parkinsoniano, se tiene que indagar por un parkinsonismo secundario. Y a la cabeza están los neurolépticos, haloperidol, risperidona, sulpiride y bloqueadores dopaminérgicos como la metoclopramida, ¿ya?
Entonces, con la metoclopramida hay que tener mucho cuidado. Acá en el Almanzor llegó una paciente con distonías cervicales, movimientos involuntarios distónicos de tipo distónicos y de tipo coreicos. Como lo habían operado de la vesícula, a la paciente se le instaló metoclopramida. La paciente después de días vino con todos los movimientos involuntarios que les digo. Y bueno, y los cirujanos pensaban que era pues que producto de la punción lumbar, de la anestesia, se había infectado que estaba haciendo una meningoencefalitis. Pero haciéndole una buena anamnesis, se llegó a la conclusión que la metoclopramida era causante, ¿no? Se suspendió la metoclopramida y la paciente mejoró. Los antagonistas del calcio, tipo de diltiazem o verapamilo, también producen un síndrome parkinsoniano. Diltiazem y verapamilo. El litio, la reserpina, el ácido valproico. Miren, el ácido valproico nosotros utilizamos como anticrisis, pero también puede producir un síndrome parkinsoniano. Los inducidos por tóxicos como el monóxido de carbono, el metanol, los pesticidas. Los trastornos metabólicos, ahí está la enfermedad de Wilson. La calcificación idiopática de los ganglios basales, la enfermedad de Farr. ¿Sí? A veces en los adultos mayores, sobre todo, se ve calcificaciones de los ganglios basales y no se sabe la causa, esa es la enfermedad de Farr. También puede producir un síndrome parkinsoniano. La hidrocefalia normotensiva, la triada de Hacking-Adams, ¿no? Lo que es incontinencia urinaria, alteraciones cognitivas y inestabilidad postural, ataxia. También puede producir un síndrome parkinsoniano. Las lesiones ocupantes de espacio también, unos hematomas epidurales, subdurales, tumores, accesos. Enfermedades causadas por priones, la enfermedad por demencia de Creutzfeldt-Jakob también es otro tipo de parkinsonismo secundario. Y bueno, los parkinsonismos asociados a enfermedades neurodegenerativas, ya lo dije, la parálisis supranuclear progresiva y la atrofia multisistémica tipo parkinsoniana. Entonces, ¿qué es asinesia? Ausencia de movimiento. Hipocinesia, reducción de la amplitud del movimiento. Y la bradicinesia, lentitud de movimiento. ¿Sí? Entonces, la bradicinesia tiene que ver sobre todo con los movimientos voluntarios. Cuando yo quiero hacer un movimiento voluntario, hay lentitud del movimiento. ¿Ya? Y lo otro es la reducción de la amplitud del movimiento, es la hipocinesia, ¿no? Los pacientes con parkinsonismo presentan mayor lentitud para comer, vestirse, asearse, les cuesta levantarse de un asiento, darse la vuelta en la cama o realizar mayor precisión con las manos. Rigidez. Otra característica que tienen los síndromes parkinsonianos, los síndromes hipocinéticos. La rigidez tiene que ser en rueda dentada. Es diferente a una rigidez en hoja de navaja. Esa es un signo piramidal, ¿no? Por daño de la vía piramidal. Cuando un paciente tiene un ACV isquémico, hemorrágico y se daña la vía piramidal, el paciente queda en esta postura, ¿no? Ahí. Esto, ¿no? Esto pegado al cuerpo, la extremidad. Si ustedes agarran, lo separan, eso es, lo están separando y está rígido, ¿no? Entonces, pero lo sueltan y el paciente vuelve a la misma postura. Esa es la rigidez en hoja de navaja y eso es característico en una lesión del sistema nervioso central piramidal, ¿ya? En cambio, en la rigidez que tienen los pacientes por un parkinsonismo o por un síndrome parkinsoniano, es en rueda dentada. Ustedes examinan y la rigidez como si diera vuelta a una rueda
con dientes, ¿no? Por eso que se dice en rueda dentada. ¿Listo? Entonces, resistencia al desplazamiento pasivo de una articulación con aumento del tono de los músculos, tanto flexores como extensores. Resistencia continua en todo el recorrido de la articulación en tubo de plomo. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Eso es lo característico de las lesiones piramidales o intervalos escalonados de pérdida de tono atribuibles al temblor, rueda dentada. Para eso, nosotros lo que yo les he dicho que los que yo les he enseñado es la maniobra de Fromen. ¿Cómo es la maniobra de Fromen? Ustedes cogen la mano al paciente, la mano que quieren examinar o la extremidad que quieren examinar, y con la otra extremidad lo hacen que se distraiga el paciente con otro movimiento, con un movimiento voluntario, ¿no? Por ejemplo, hacer esto. Y ustedes, al mismo tiempo que el paciente está haciendo esto, van examinando la otra mano. Ahí aumenta la rigidez. Si se presenta eso, esa es la maniobra de Fromen. Entonces, estamos diagnosticando un síndrome hipocinético o una rigidez en rueda dentada. Se diferencia de la espasticidad en que esta última se produce fundamentalmente en la musculatura flexora. Paratonía, un tipo de aumento de tono muscular que aparece en los síndromes frontales. La paratonía es continua, empeora al intentar que el enfermo se relaje y mejora al realizar maniobras de distracción. Lo contrario que lo que sucede en la rigidez parkinsoniana. Temblor. El temblor puede ser de diferente forma, ¿no? La enfermedad de Parkinson en la enfermedad de Parkinson es característico un temblor de reposo, ¿no? Unilateral a 4 a 6 Hz. Bueno, si ustedes lo cuantifican el temblor, que suele ser el primer síntoma en casi el 70% de los pacientes, siendo más frecuente la afectación de la extremidad superior, temblor en punta de moneda, ¿no? Entonces, el temblor de un paciente parkinsoniano o un temblor de un síndrome hipocinético, temblor generalmente es unilateral y tiene una frecuencia de 4 a 6 Hz. Aumenta en situaciones de tensión emocional, desaparece durante el movimiento voluntario y puede aparecer tras mantener una postura. La inestabilidad postural es otro, ¿no? Es otra característica, presenta trastornos de fijación postural, del equilibrio y de los reflejos posturales. Suelen adoptar una postura simiesca, caracterizada por la flexión del cuello, tronco y extremidades, y la marcha se vuelve más lenta con arrastre de los pies. Flexión del tronco llega a una posición horizontal con respecto al suelo, se denomina cantocornio, ¿sí? O sea, a veces el paciente tiene una postura tan anormal que la parte del tórax, la parte superior del cuerpo forma un ángulo aproximadamente de 90 grados con las piernas, ¿no? Y el paciente camina agachado, por así decirlo. Eso es la cantocornio. Lo que yo les decía, ¿no? Fenómeno de pestinación. Marcha a pasos rápidos y cortos que el paciente no puede detener. ¿Sí? El paciente rapidísimo va, ¿no? Entonces, a pasos cortos o rápidos, pero el paciente no los puede detener. Incluso puede tener caídas, como yo les decía. Ese es el fenómeno de fascinación. Y dificultad para afectar los ajustes corporales, para inclinarse o apoyarse, por lo que su presencia aumenta el riesgo de caída, ¿no? La inestabilidad postural. Y los síndromes hipercinéticos, pues hay un montón, ¿no? En realidad
hay varios síndromes hipercinéticos. Acá tenemos temblor, distonía. Temblor ya lo vimos, ¿ya? El temblor se cataloga como un síndrome o un movimiento involuntario, pero hipercinético. ¿Listo? Que se presente en un síndrome hipocinético, sí, pues, o sea, aparte, ¿no? Muy bien aparte. Distonía. No sé si ustedes han visto, la distonía es una contractura involuntaria de los músculos por desequilibrio de los músculos agonistas versus los antagonistas. Hay pacientitos que tienen distonías cervicales, están conversando con ustedes y de repente hacen esto, ¿no? Ahí. ¿Por qué? Porque estos músculos de acá, estos músculos de acá jalan y producen esta contractura involuntaria de esta parte del cuerpo y hacen una distonía cervical, así, de este tipo. Pero es ustedes hacen una electromiografía y van a ver la contractura extrema que tienen tanto el esternocleidomastoideo como el trapecio. Eso es una distonía cervical. Hay otras distonías que también lo presentan a veces los pacientes con enfermedad de Parkinson en los dedos del pie. Las distonías entre las, por así decirle, en los dedos del pie, los dedos se doblan y pues el paciente al caminar va a sentir dolor, ¿no? No va a poder caminar porque esto se dobla y queda la punta hacia donde él pisa. Entonces, eso es otro tipo de distonía. Otras distonías, por ejemplo, las distonías del escribiente, ¿no? Un paciente que al momento de querer escribir hay una demasiada contractura muscular del dedo pulgar, ¿sí? Y hace que el paciente no pueda escribir, ¿ya? Y la otra es la tetosis. Otra distonía, por ejemplo, es la distonía del músico, ¿no? Del trompetista. Los trompetistas generalmente hacen esto, ¿no? Constantemente. Entonces ahí desarrollan la distonía. Siempre, en cada momento van a estar haciendo como queriendo dar beso, ¿no? Esa es una distonía. La tetosis son movimientos repetidos, incoordinados, generalmente es en los dedos, en las extremidades. La corea existe dos tipos de corea. La corea de Huntington, que es congénita, y la corea de Sydenham. La corea de Sydenham, que es producto, la corea de Sydenham, que es producto de lo que tenemos, producto de una infección por un estreptococo. Entonces ahí damos antibiótico terapia, generalmente es en los niños, ¿no? Las coreas de Sydenham. Y el paciente mejora, ¿no? Entonces, las coreas pues son movimientos involuntarios, arrítmicos, irregulares, caóticos, por así decirlo. No sé si ustedes habrán visto, yo tenía muchos videos, lo que pasa es que me robaron mi lacto y se me fueron toda la información. Son movimientos de tipo, en todas direcciones, ¿no? Caóticos. Entonces, eso es con Corea. El balismo, el jugador de bala, ¿no? Cuando envían la bala, los jugadores de bala generalmente hacen esto, ¿no? Para lanzar igualito es el balismo, ¿no? O el hemibalismo. Generalmente se da por afectación del núcleo de Lewis, ¿no? Del tálamo. En las mioclonías, movimientos saltitos, ¿no? El paciente dice, doctor, de que me salta mi pierna, mi brazo,
son mioclonías, son movimientos involuntarios que hacen que la extremidad se mueva, ¿no? Es diferente una fibrilación, fasciculación y una mioclonía. La fibrilación nunca lo vamos a ver así, semiológicamente nosotros. La fibrilación lo vemos en una electromiografía. La fasciculación es lo que te dice el paciente: doctor, está que me salta el músculo, o me late la cara, ¿no? Me late el músculo, o siento como culebritas que hacen acá. Eso es una fasciculación. Incluso tú lo ves que late, y eso es compromiso, como ustedes se desarrolló los síndromes de segunda neurona motora, ¿no? Fasciculación, fibrilación. Y la mioclonía, la diferencia entre fasciculación y mioclonía es que la mioclonía se contrae el músculo y produce desplazamiento del grupo muscular. El grupo muscular afectado produce desplazamiento de la extremidad o de la región afectada. Eso es la mioclonía. En cambio, la fasciculación solamente se contrae el músculo. Principalmente es eso, ¿no? El temblor es uno de los movimientos involuntarios más frecuentes. Bueno, esto ya lo vimos, ya les he dicho. Temblor de reposo es el característico del síndrome parkinsoniano. Temblor de acción, generalmente, por ejemplo, un paciente que al momento de querer agarrar una taza de café o de té, tiembla. Eso es temblor postural, ¿ya? Eso es temblor postural. Y si tenemos un temblor postural y también cinético, o sea, al momento de moverse también tiembla, probablemente estemos frente a un temblor esencial, ¿ya? El temblor esencial, por así decirlo, es benigno. Entonces, el término incluye temblor postural y el cinético. El temblor postural es el que se produce mientras se mantiene voluntariamente una postura contra la acción de la gravedad. Y es característico del temblor esencial y del temblor fisiológico, temblor postural. Entonces, y lo otro es que el temblor intencional, que aumenta de amplitud a medida que se finaliza una acción voluntaria dirigida a un objeto, revela lesiones cerebelosas. Esto es importante, miren. Miren, qué rica es la semiología, ¿no? O sea, si yo veo a un paciente que tiembla y que al momento de llegar a casi al objetivo aumenta, entonces esto podría ser cerebeloso, ¿no? Podría tener una lesión cerebelosa. Eso es un temblor intencional. Las distonías lo paso nomás porque tenemos... Entonces, ¿cómo diagnosticar si estamos frente a una distonía o no, ¿no? Ahí hay un truco sensitivo, o sea, por ejemplo, si el paciente tiene una distonía cervical, por ejemplo, el paciente está así, ¿no? Yo agarro y hago un truco sensitivo, o sea, una caricia, y esto mejora, eso nos diagnostica una distonía, ¿no? La tetosis, la corea, ya les dije, el balismo, las mioclonías. Entonces, ahora sí, pasamos a lo que más frecuente vemos. Ustedes, el paciente con Parkinson es típico, o sea, solamente cuando ustedes ya logran ver varios pacientes con Parkinson,
en realidad el diagnóstico sale solo, ¿no? Ya desde que lo estás viendo que ingresa el paciente a tu consultorio, ya estás definiendo el diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces, para repetirles de nuevo, paciente con falta de expresión facial, una fascia mímica, fascia de jugador de póker, un paciente con ligera inestabilidad, problemas del equilibrio, con una flexión hacia adelante, encorvamiento de la espalda y tronco, codos flexionados, temblor de reposo, rigidez muscular, lentitud de los pasos, ¿no? Una marcha a pasos cortos y con ligera flexión de las rodillas. Entonces, el primero que hizo un estudio de todos los pacientes que tenían estas características fue Jens Parkinson, pues. Por eso que a eso se debe su nombre, ¿no? Entonces, la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo. Las manifestaciones son fundamentalmente motoras, pero hay unas no motoras. Motoras, temblor de reposo, bradicinesia, rigidez de rueda dentada, trastornos de la marcha o problemas de inestabilidad postural. Esos son los 3, 4 signos motores. Y los signos no motores tenemos anosmia, que generalmente aparece antes. La depresión también aparece a veces antes de que aparezcan los signos motores. La ansiedad, alteración cognitiva, disfunción sexual, pérdida de peso, ¿sí? La pérdida de peso también es característico de una enfermedad de Parkinson. Enfermedad de Parkinson, bueno, lo que tienen que grabar de esta diapositiva es que conforme va avanzando la edad, la prevalencia e incidencia aumenta. Mientras más tengamos un promedio de vida mayor, las enfermedades neurodegenerativas van a aumentar. Es más común en hombres que en mujeres, sí. Eso es lo que vemos actualmente. Es más común en hombres. Bastante paciente hombre con enfermedad de Parkinson. Bueno, ya les dije, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por la degeneración de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra pars compacta y la subsecuente pérdida del input dopaminérgico al núcleo estriado. Existe una pérdida neuronal en la sustancia negra. Existe una pérdida neuronal en la sustancia negra, pars compacta, especialmente las neuronas dopaminérgicas de la porción pars compacta, ¿no? El cambio morfológico más obvio en la enfermedad de Parkinson es visible cuando se secciona el tronco cerebral. Hay pérdida de la pigmentación de la sustancia negra y de locos cerúleos por disminución de la neuromelanina, ¿no? Bueno, ahí les dejo una fotografía, una patología. Entonces, la etiología se encuentra en inclusiones citoplasmáticas y alinas en la patogenia, ¿no? Llamados cuerpos del Lewy. También puede haber cuerpos del Lewy, ¿no? La etiología es multifactorial. No tenemos una etiología muy clara. Factores genéticos y factores ambientales. ¿Ya? O sea, si uno viene predispuesto genéticamente a ser Parkinson y se dan los factores ambientales, pues vamos a tener Parkinson. Factores ambientales, por ejemplo, ¿qué tenemos que decir con respecto a eso? Que los pesticidas, por ejemplo, o pacientes que viven, que tienen una vida rural, que tienen exposición a tóxicos, los pesticidas sobre todo, tienen mayor predisposición a hacer enfermedad de Parkinson o síndromes parkinsonianos. En cambio, los pacientes que consumen café y tabaco,
hay una protección para no desarrollar Parkinson. Pero no por eso le vamos a decir al paciente que consuma tabaco, pues, porque antes de que lo proteja para el Parkinson, el paciente se muere por un cáncer, ¿no? Entonces, pero sí está probado que el tabaco y el café protegen al paciente de enfermedad de Parkinson. Etiología, participación de factores relacionados con el envejecimiento o con la mayor duración de la exposición a algún factor de riesgo ambiental. Formas familiares de la enfermedad han identificado proteínas clave involucradas en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. Bueno, estos son los mecanismos de muerte celular en la enfermedad de Parkinson, estrés oxidativo, todo lo que se produce en la vía inflamatoria, ¿no? Los factores genéticos se consideran el principal factor de riesgo para desarrollar una enfermedad de Parkinson, posiblemente en combinación con factores de riesgo ambientales. 10 a 15% de los casos con enfermedad de Parkinson pueden ser explicados por un componente genético conocido. ¿Ya? 10 a 15% de los pacientes con enfermedad de Parkinson. En los casos de inicio temprano, enfermedad de Parkinson juvenil, puede establecerse que hasta un 50% de los casos tienen un origen genético. Estudios epidemiológicos han implicado factores de riesgo ambientales como la vida rural, la consiguiente exposición a pesticidas y el consumo de agua de pozo como factores de riesgo de enfermedad de Parkinson. El consumo de tabaco y café están inversamente relacionados con el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Síntomas premotores, aquellos que están presentes algunos años antes, 3 a 10 años, de que aparezcan los clásicos síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, afectación temprana, lo que sucede, ¿no? Por afectación temprana de las estructuras troncoencefálicas. Los pacientes tienen los sueños vívidos. Por ejemplo, un paciente sueña y cree que verdaderamente está sucediendo, ¿no? Y generalmente sueña que lo atacan. Entonces, ahí es donde responde el paciente y de repente lo pega a la persona que está durmiendo a su lado. Entonces, esos son los sueños vívidos, que generalmente se dan 3 a 10 años antes de que aparezcan los clásicos signos motores de la enfermedad de Parkinson, por afectación temprana de las estructuras troncoencefálicas. La hiposmia, ¿no? O la disminución del olfato, ¿sí? La depresión, el estreñimiento, son signos no motores de la enfermedad de Parkinson o premotores, ¿no? Neuropatía periférica y dolor, cambios cognitivos y conductuales. Para que ustedes se den cuenta todas las alteraciones que puede haber en una enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, disturbios o desórdenes afectivos, anedonia, ansiedad, apatía, depresión, disfunciones autonómicas, como por ejemplo la hipotensión ortostática, ¿no? Generalmente la levodopa y los agonistas dopaminérgicos tienden a producir hipotensión ortostática, ¿ya? Pero esta hipotensión ortostática puede ser también parte de la misma enfermedad de Parkinson, ¿ya? No solamente es por los medicamentos, ¿no? Disfunción cognitiva, fatiga, disfunciones gastrointestinales, constipación, estreñimiento, el 39%, disfunción sexual, ¿ya? Disfunción eréctil, ¿no? 28%, reducción de la libido, 42%, pérdida de apetito, sensación de llenura temprana, ¿no? También lo tienen, constipación. Entonces, estos son disturbios del sueño, disfunciones somatosensoriales, disfunción urinaria también, ¿ya? Y disturbios visuales también, ¿no? Los signos motores, el inicio es siempre asimétrico y la progresión de la enfermedad es gradual. Puede comenzar con una disminución de la destreza, sobre todo de los movimientos finos, micrografía, ¿no? Paciente de lo que escribía normal, ahora escribe su letra es pequeñísimo.
Eso es la micrografia. Y la torpeza en un pie al caminar, ¿no? Más frecuente que se inicie con temblor de reposo de una extremidad, disminución de braceo y dolor en el hombro. Esto es característico de los pacientes que yo veo con enfermedad de Parkinson que tienen años paseándose por diversos médicos por dolor de hombro. Y si le examinamos bien al paciente, vamos a llegar a concluir que el paciente tiene un síndrome parkinsoniano. Tú tratas el síndrome parkinsoniano y el paciente deja de tener el dolor de hombro. ¿Ya? Entonces, esto, la disminución del braceo. Generalmente cuando nosotros caminamos, normalmente sin querer, nosotros hacemos un braceo en las extremidades superiores, ¿no? Pero en el Parkinson el paciente está rígido, no hace el braceo. La disminución del braceo es un signo muy importante y es quizás uno de los primeros que se da antes de que aparezca toda la enfermedad, ¿no? Y el dolor de hombro también. La bradicinesia y la rigidez se observan en la exploración en forma asimétrica y con predominio axial. O sea, eh, todo lo que es centro es axial y lo que es fuera es segmentario, ¿ya? O sea, esto es axial, tronco, axial, y las extremidades, eso es segmentario. Entonces, lo que quiere decir acá que de forma y con predominio axial, o sea, la bradicinesia y la rigidez generalmente es más a predominio proximal, por así decirlo, más que distal. Expresión facial reducida, inestabilidad progresiva en la marcha, una alteración de reflejos posturales y pueden aparecer caídas, ¿no? Lo que les decía, los episodios de bloqueo o freezing, congelamiento, aparecen en un principio al iniciar la marcha, atravesar entornos estrechos y posteriormente al caminar. La voz se torna monótona e hipofónica. La voz se torna monótona e hipofónica. Voy a empezar a grabar a mis pacientitos porque una cosa es decirles acá y otra cosa es que lo vean al paciente y al toque, pues ustedes van a reconocer inmediatamente a un paciente con Parkinson, ¿no? Si no son neurólogos, por lo menos para que lo deriven tempranamente al paciente y le puedan aliviar para ayudarle en la calidad de vida de ese paciente, ¿no? Más de lo mismo, más facies hipomímicas, bueno, los estadios del Parkinson que actualmente no lo utilizamos casi, ¿no? Porque no nos ayuda mucho en realidad. Lo importante acá es darle una mejor calidad de vida al paciente. Diagnóstico, ya les dije, mire, según los criterios de la Sociedad de Enfermedad de Parkinson del Reino Unido, el cerebro. Diagnóstico de síndrome parkinsoniano. Esto lo he sacado de la Medicine. Criterios que apoyan el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Se requieren 3 o más para definir un diagnóstico definitivo, ¿no? De todos estos, por lo menos debería tener 3 el paciente para yo decir un diagnóstico definitivo. Comienzo unilateral, temblor de reposo, cuadro progresivo, asimetría persistente que comprometa más el lado en el que comenzó, respuesta excelente a la levodopa, ¿ya? La mayoría de pacientes responden muy bien a la levodopa, lo que se le llama el periodo de luna de miel. Después, pasado un tiempo, ya empiezan las fluctuaciones, todos los efectos adversos que puede haber con la levodopa también. Corea grave inducida por levodopa. Por ejemplo, esta es otra cosa importante que tienen que saberlo. Miren, lo que yo les digo es lo que a veces no lo van a decir los libros, ¿sí? Ustedes pueden leer estas cosas, lo van a entender muy bien. Pero, por ejemplo, el caso que les voy a comentar, pacientes que están tomando su levodopa, carbidopa, y cuando, por ejemplo, aparecen disinesias. Las disinesias son movimientos exagerados. Las disinesias pueden ser de 2 tipos, coreicas y distónicas, ¿ya? De repente el paciente está tomando su levodopa y ¿qué pasa? Que ve que no le hace tanto efecto la levodopa. Entonces aumenta la dosis, solito se aumenta. Empieza a tomar cada 3 horas, o sea, como 6 tabletas al día.
empiezan las discinesias, movimientos involuntarios, atípicos, distónicos, ¿sí? De todo tipo, ¿no? Entonces, el paciente piensa que es producto de la misma enfermedad de Parkinson. ¿Y qué hace? Sigue aumentando más la dosis de levodopa. Entonces, toma más levodopa, más aumentan los movimientos. Entonces, ahí es donde esto son efectos adversos por la levodopa, por exceso de levodopa, ¿no? O sea, las discinesias la levodopa produce discinesias y son marcadas, pues, ¿no? Les cuento, este pacientito es de Chepén. Llegó a la emergencia, pues se movía todo, ¿no? O sea, era un paciente, o sea, todas sus distonías eran coreicas. O sea, parecía una corea en realidad. Y no era por el exceso de la levodopa. Entonces se le suspende la levodopa y el paciente va mejorando espectacularmente. Entonces es importante que sepan estas cosas. Respuesta a la levodopa por más de 5 años, el curso clínico de 10 años a más. Tratamiento. ¿Qué podemos decir que el tratamiento? El tratamiento es importante, el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico, ¿ya? Tratamiento no farmacológico, por ejemplo, les llega un paciente joven con ligero temblor o ligera rigidez, ¿sí? Lo primero que recomiendan actualmente es hacer ejercicio a ese paciente, hacerle terapia de rehabilitación. Pero si tú ves que le está afectando la calidad de vida ya, o sea, si el paciente es trabajador y ya no puede desarrollar sus actividades muy bien, entonces hay que iniciarle un tratamiento farmacológico, aparte del ejercicio. El ejercicio o el modo de vida saludable es muy importante para este tipo de pacientes, ¿ya? El ejercicio es primordial. Y si vamos a iniciar un tratamiento farmacológico, generalmente las guías recomendaban antes de este año, del año pasado, iniciar con los agonistas dopaminérgicos, tipo pramipexol. Pero actualmente las guías, un poco que el pramipexol lo han dejado de lado, porque no se ha visto buenos resultados, ¿no? Y ahora, en realidad, puedes iniciar con levodopa, carbidopa o con el pramipexol, ¿no? Pero lo que pasa es lo siguiente, si iniciamos con la levodopa, carbidopa, como yo les decía, en el transcurso de 5 a 8 años se vienen todas las complicaciones de la levodopa, las discinesias, las alucinaciones, las fluctuaciones, las fluctuaciones, o sea, me refiero que el paciente toma la levodopa y de repente empieza a hacer movimientos involuntarios discinéticos por culpa del pico de dosis o por culpa de la baja de dosis o porque se le acabó antes, o sea, terminó el tiempo de vida media de la levodopa antes y empieza a tener su rigidez muy temprano. Entonces, esas son las complicaciones de la levodopa, alucinaciones y discinesias, ¿no? Entonces, por eso que en un paciente joven se recomendaba iniciar con un agonista dopaminérgico, tipo pramipexol, a ustedes lo van a ver ahí. Entonces, la levodopa, pues, ¿qué pasa si el tratamiento es la levodopa, sino que lo añadimos con la carbidopa? ¿Por qué? Porque la carbidopa, pues, es el que lo va a transportar, por así decirlo, para que no se adhiera a los receptores dopaminérgicos que tenemos en otras zonas del sistema, ¿no? En otras zonas de la economía. Entonces, en otras zonas del sistema, o sea, por ejemplo, si toma la levodopa el paciente y se puede pegar a los receptores dopaminérgicos intestinales, y ahí nomás queda la levodopa y ya no llegaría al sistema nervioso central. Por eso que se le añade a lo que es, se le añade a la carbidopa o a la benseracida, ¿no? ¿Por qué? Porque la levodopa o la carbidopa o la benseracida son inhibidores de la dopa descarboxilasa periférica. O sea,
no lo inhiben a esta enzima, ¿no? A la dopa descarboxilasa. Y eso hace que la terapia sea más efectiva en el control de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Sigue siendo el fármaco de primera línea. Sigue siendo, a pesar de los años que han pasado, la levodopa es lo único que tenemos que, para los síntomas motores, ¿no? Incluso cuando el paciente ya no puede vía oral, hay una infusión constante de la levodopa a través de un osteoma, ¿no? De un osteoma que el paciente lo puede... Acá en Perú no he visto, lo vi en México cuando yo hice una rotación allá, pero acá en Perú no he visto esto. Entonces, eso también, la terapia más efectiva, ¿no? La respuesta terapéutica puede observarse al cabo de 1 o 2 semanas de comenzar el tratamiento. Los agonistas dopaminérgicos tipo pramipexol, ropinirol, rotigotina, hasta ahora no llegan al Perú. El único que ha llegado es el pramipexol, ¿no? Eso sí lo tenemos muy en cuenta. O sea, tenemos acá en Chiclayo, en Perú, tenemos bastante pramipexol. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Se recomienda su utilización como tratamiento de primera línea en pacientes menores de 60 años. Y el otro es la parte de tratamiento quirúrgico, ¿no? La aplicación de los estimuladores cerebrales profundos, ¿no? La estimulación cerebral profunda, pero que tampoco ha dado buenos resultados. Hay pacientes que no les va bien. Acá en el Almazor teníamos una pacientita que incluso, estas operaciones son carísimas, ¿no? La paciente hipotecó su casa, le costó algo de 50,000 dólares, creo, el dispositivo, y se aplicó y a la larga no nos ha dado buenos resultados. Pero actualmente lo están haciendo en el Almenara, en Perú, ¿no? Sí lo están haciendo. Entonces, la enfermedad de Parkinson no distingue estatus social o moral. Personas famosas que tuvieron Parkinson, Juan Pablo, Adolfo Hitler. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Después que se le ha tratado al paciente con levodopa, carbidopa y ya pasaron 5, 8 años y empieza a hacer efectos adversos, se le quita el fármaco y después, ¿qué sigue? ¿Qué se le da? Ahí, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? La levodopa, carbidopa de administración directa, levodopa, carbidopa dúo le llaman, que se le da a través de un osteoma en infusión constante, ¿no? A través del osteoma directo al aparato digestivo, ¿sí? Esa es una alternativa. También hay levodopa endovenosa, ¿no? Pero cuando ya se complica esto, la verdad es que es bien difícil tratar a un paciente así. Generalmente otra alternativa es la cirugía, pues lo derivamos para ver la posibilidad de cirugía. Se le aumenta dosis de levodopa, se le puede añadir los agonistas dopaminérgicos, se le añade los inhibidores de la MAO, también es otro grupo de fármacos que se puede utilizar en el tratamiento, se le gilina, o sea, se le puede dar otras alternativas y ver cómo va el paciente, ¿no? Aparte de la terapia. Como ya les dije, la terapia es importante. Entonces, por eso que las guías anteriormente recomendaban que la levodopa deberíamos dejarlo para pacientes mayores de 60 años, ¿no? Por las complicaciones que tenemos, de que después ya no tengamos que darle al paciente, ¿no? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Que me voy a almorzar. No, doctor, vaya tranquilo. Muy bien, Erika. ¿O quién habló? Pues Francis, doctor, pero ya no hay más preguntas de parte de mi grupo. Francia. Ah, ya. Muy bien, Erika. Ya pues, entonces, su examen igual el día sábado.
Sí me informó Mari Carmen que no va a haber test y se va a reemplazar por la nota más alta y el examen es de 20 preguntas, Sí, igual. 45 minutos. Sí, la mayor proporción de las preguntas van a ser de esta última semana. El 50% y el otro 50% lo vamos a dividir en las semanas anteriores que han tenido pues, las preguntas. ¿Ya? Y se duplicará una nota porque, no sé por qué, pero siempre le hemos hecho el curso con cuatro notas, o sea, 4 exámenes y un examen de unidad, ¿no? Pero esta vez ahí en el sílabus pues figura 5. Entonces vamos a tener que duplicar la nota más alta, pues. Sí, Muy doctor. bien, Y le iba a comentar que no se olvide de revisar la pregunta que le digo que no nos aparece con la respuesta. ya. Y acá voy a tener mi celular bien bacán y ya ahí me escribes pues, me haces acordar. Ya, doctor. Erika, listo. Cuídense, nos estamos viendo. Hasta luego, Chao. doctor. Gracias, doctor. Hasta Hola, luego. doctor, gracias. Doctor, gracias. Chao, chao, chao. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego.